Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos jóvenes estudiantes inchorrocanos a una nueva sesión de una sesión virtual en la cual vamos a hablar sobre las medidas de dispersión. Nos preguntamos lo siguiente: ¿de qué depende que el promedio sea representativo en un grupo de datos? Cuando la media, la mediana o la moda no son suficientes para describir un conjunto de valores de alguna variable estadística, es necesario utilizar otras medidas. Lo que el promedio indica es un valor del centro, pero no indica cómo están situados los datos respecto al centro, es decir, qué tan dispersos o alejados del promedio están. Por ello, resulta necesario recurrir a la medida de dispersión. Para interpretar la información de un conjunto de datos se utilizan las medidas de dispersión. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es una medida de dispersión? Son números que miden el grado de separación de los datos con relación a un valor central, es decir, te permiten apreciar la proximidad o variabilidad de los datos con respecto a la media aritmética. Asimismo, estas medidas de dispersión indican qué tan homogéneo o qué tan disperso puede ser un grupo de datos alrededor de su promedio. En conclusión, podríamos decir que la medida de dispersión son números que miden el grado de separación o alejamiento de los datos con respecto a un valor central, que generalmente es la media o promedio aritmético. Empecemos entonces. Veamos cuáles son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son la varianza, que se simboliza con una B mayúscula, o también mediante este símbolo, sigma al cuadrado. Y luego tenemos la otra dispersión, la otra medida de dispersión, que es la desviación estándar, que se simboliza con S o simplemente con el símbolo sigma. A esta medida también se le denomina desviación típica. El otro medida de dispersión tenemos el coeficiente de variación, el rango y la desviación media. Más adelante vamos a definir a cada uno de ellos. Tenemos, ¿qué es el rango? El rango es una medida de dispersión y esta se calcula hallando la diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos. Tenemos acá la formulita para encontrar el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo. Luego tenemos la varianza. La varianza también es una medida de dispersión relativa a la media. La media se simboliza de esta manera, es decir, cuán alejados están los datos con respecto a la media o promedio aritmético, también llamado. Y esta es la fórmula para encontrar la varianza. Acá están cada uno de sus elementos. Sumatoria de i hasta n, x sub i, que es el valor que asume cada dato, n es el número de datos de la muestra, y x encima de x sub barra, que es la media o promedio aritmético, o simplemente la media. Luego tenemos la desviación estándar. Una vez que ya hemos hallado la varianza, entonces vamos a proceder a encontrar una vez que hemos hallado la varianza, vamos a encontrar la desviación estándar. Y la desviación estándar no viene a ser que más que la raíz cuadrada de la varianza. Es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Y la otra tenemos la medida de la desviación media, denominada también desviación promedio.
Esta mide el promedio del producto de los valores absolutos de la diferencia de los datos y su media con la frecuencia absoluta. Tenemos a cada uno de sus elementos descritos acá. Y a continuación vamos a ver. Bien, continuamos entonces con la primera situación. Tenemos acá lo siguiente. Dice, analizamos los resultados de la prueba matemática. Tenemos esta situación. Vamos a ver qué dice. En muchos ámbitos del quehacer laboral de la investigación, es frecuente escuchar frases como la desviación típica del peso de los estudiantes es muy grande, o la media de las estaturas presenta poca desviación. Estas son medidas estadísticas de dispersión que se utilizan para tomar decisiones y constituyen importantes fuentes para el análisis de datos y variables. A continuación, veamos un caso. Los puntajes de una prueba de matemática que rindió un grupo de 10 estudiantes de quinto grado de secundaria se muestran en la siguiente tabla. Acá tenemos la tablita. Un estudiante que tiene un puntaje de 14, otro estudiante, puntaje 16, el tercer estudiante 14, el cuarto estudiante 12, el quinto 17, el sexto 10, el séptimo estudiante 16, el octavo estudiante obtuvo un puntaje de 12, el noveno 17 y el último estudiante tuvo un puntaje de 17. Y tenemos que responder a estas preguntas. El profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es este rango? Muy bien, ya sabemos qué es el rango. Y vamos a responder a la primera pregunta. Vamos a ver, pero para responder a estas preguntas hay que entender el problema, ¿no? Comprender el problema. La segunda pregunta de esta situación dice, el profesor de curso ha señalado que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. Tomará otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto. Se sabe que la media de los datos es 14,5. Y la tercera pregunta, al ver la media de la prueba, que es 14,5, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemática? Y la cuarta pregunta es, con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. Por ello, ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Empecemos a comprender el problema. ¿Cuál es la condición del profesor con respecto a la desviación media para que tome otro examen? La respuesta en este caso sería que el valor de la desviación media, al cual la simbolizamos dm, y lo hemos visto más arriba, sea mayor que 2. Sea mayor que 2. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el valor de la media de los datos correspondiente a las pruebas de los 10 estudiantes? Bien, el valor de la media, que la simbolizamos de esta manera, ¿no? Que la simbolizamos de esta manera, una X, y en suma de X su barra es igual a 14,5. Dato del problema. Listo. ¿Cuál es el valor de la varianza que indica buenos resultados en la prueba de matemática?
La varianza la hemos simbolizado por B mayúscula y también es en este caso 4,5, dato también del problema. Esta varianza va a indicar buenos resultados. Y la siguiente pregunta es, ¿qué condición debería tener la desviación estándar para que el profesor tome otro examen? Dice, según la situación problemática, me dice, si el doble de la desviación estándar, dice, si el doble de la desviación estándar al cual hemos simbolizado por S sea mayor que 4,5. Si el doble. Entonces, en otras palabras, podemos decir que el doble de S de la desviación debe ser mayor que 4,5. Si es el doble de la desviación estándar mayor que 4,5, se tomará otro examen. Muy bien. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. ¿Qué tengo que hacer? Esta respuesta vamos a dejarla. Primero vamos a ver el desarrollo para ver qué es lo que tenemos que llenar en ese espacio. Dice, ejecutamos la estrategia o plan. Dice, organiza los datos en la tabla de frecuencias, completa la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Muy bien, esto ya lo saben ustedes. De estudiantes que han sacado nota 10, hay uno. Que han sacado nota 12, por acá vamos a ver los que han sacado nota 12. Tenemos que hay acá 1 y 2. Hay 2 de nota 14, 1, 2. De nota 16 también hay 2. Bien, vamos a ver acá, completamos la tabla. 2, 2, 2 y 17, 3. Muy bien, la frecuencia absoluta acumulada. El primer valor de la frecuencia absoluta acumulada es equivalente al primer valor de la frecuencia absoluta. El segundo valor es la sumatoria de las anteriores. 1 más 2, 3. 1 más 2 más 2, que serían 5. O lo que es lo mismo si yo sumo de esta manera, 5 más 2, 7, y 7 más 3, 10. Muy bien. Pregunta 2. Determina el rango. ¿En tu opinión crees que es grande? A ver, veamos. ¿A qué es igual el rango? Según lo hemos visto anteriormente, valor máximo menos el valor mínimo. Entonces el rango va a ser igual a 17, que es el valor mayor, el valor máximo, menos el valor mínimo, que es en este caso 10. El rango es igual a 7. Si el rango es 7, con respecto a al promedio, que me dan que es 4,5, ¿qué puede deducir? ¿Que es mayor o que es menor? Te lo dejo para que tú deduzcas.
Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Nos piden calcular la desviación media. Luego de completar las columnas correspondientes de la tabla de frecuencias y responde, dice, la segunda pregunta de la situación significativa. Acá nos dan la fórmula de la desviación media que tenemos. Recuerden que la desviación media se simboliza de esa forma, dm mayúscula. Bien, vamos a completar la tabla. Tenemos, acá tenemos 2 y 3. Sumamos que es 10. Luego hallamos los valores de la frecuencia absoluta. 1 más 2, 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, 5 más 2, 7 y 7 más 3, 10. Recuerda que el último valor de la frecuencia es igual al número total de datos. Bien, ahora aplicamos el valor absoluto. Es decir, vamos a tener que, sabemos que la media por dato del problema es 14,5. Luego, vamos a poner un ejemplo. Dice el valor absoluto de x1, pero x1 están acá. x1, x2, x3, x4 y x5. Es decir, tenemos 10 menos 14,5. Y este es igual al valor absoluto de menos 4,5. Y el valor absoluto de una cantidad negativa es una cantidad positiva. Entonces acá tenemos 4,5. Lo mismo voy a hacer en este caso con la siguiente. Vamos a ver. El siguiente dato sería 12 menos 14,5. Y este es igual a 2,5. El valor absoluto de una cantidad positiva sigue siendo positiva. Y así con los demás datos voy sacando. Sería 14,5 el valor absoluto de la diferencia entre 14 menos 14,5, que me daría 0,5. El siguiente sería 16 menos 14,5, que sería 1,5. Y el último sería la diferencia de 17 menos 14,5, que nos daría como resultado 2,5. Estos valores que tengo acá los multiplico por la frecuencia absoluta. Es decir, 4,5 por 1 me da 4,5. Acá vamos a poner un ejemplo. 4,5 por la primera frecuencia absoluta, que es 4,5. Otro ejemplo vamos a poner. El siguiente sería el valor que me salió, 2,5 por la frecuencia absoluta, que es 2. Y esto me va a dar 5,0. O simplemente 5 también. Pero vamos a ponerlo ahí para poder sumar al final. Luego 0,5 por 2, que me va a dar 1,0. El siguiente 1,5 por 2, que me va a dar 3. Y el 2,5 por 3, que me va a dar 7,5. Sumamos y esto me va a dar 21.
Bien, una vez que he completado mi tabla, entonces vamos a tener que hallar la desviación media. Desviación media va a ser igual. Según ya, como ya tengo la sumatoria, esto de acá, todo esto de acá es igual a 21, porque ya he sumado acá. La suma de todo es suma total, de frente. Para no estar haciendo largo el ejercicio. Es igual a 21 sobre el número total, n, que vendría a ser 10. Este es n, vale 10. Y 21 entre 10 me va a dar 2,1. Entonces, la respuesta a esto. ¿Cómo 2,1 es mayor que 2? ¿Qué concluyo entonces? Entonces, ¿se tomará o no se tomará otra prueba? Se tomará otra prueba. Muy bien. Ya tenemos ahí la respuesta. Esta sesión ya explicada te va a servir como base para que tú puedas responder a las preguntas de la siguiente situación. Mayormente está relacionado con hallar el rango. Y para saber cómo hallar el rango, tú ya sabes en qué consiste en hallar el rango. Acá hay un ejemplo. El valor máximo menos el valor mínimo. Acá está. Y lo único que se agrega acá es que tienes que hallar al final, lo que te piden hallar al final es la desviación con respecto a la media. Y la desviación con respecto a la media, ya las fórmulas están dadas acá, más arriba. Y están dadas las fórmulas, ahí están. De desviación estándar, una cosa es desviación estándar y otra cosa es desviación media. La fórmula de la desviación media es esta de acá. Y una vez que se ha hallado la varianza, recién se saca la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que eso se va a armar más adelante. Bien, espero haberte sido útil. Nos vemos si tienes alguna pregunta, alguna duda que tengas, envíame un mensaje en mi WhatsApp para poder ayudarte en algo o reforzar más tus conocimientos. Muchas gracias.